narrar de manera general cómo será esta situación. Y esto está en Mateo capítulo 24 a grandes rasgos, donde nos habla de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, aumento de la maldad y falsos cristos. Ahora, todo eso lo estamos viviendo. O sea, no son cosas que no estén sucediendo. Están sucediendo y están sucediendo ahora. O sea que nosotros somos protagonistas de la parte final de la historia humana como nosotros la conocemos. Y la prueba más evidente de que no estamos tan lejos de esa situación es lo que está sucediendo en este mismo momento en el Medio Oriente. Israel, Estados Unidos atacando a Irán. Y los aliados de Irán que están solamente a un paso de intervenir, que es China y Rusia. Entonces, si ellos entran y empieza, pues prácticamente comenzaría una tercera guerra mundial. Porque usted sabe que China y Rusia son parte de otro bloque hegemónico que son los BRICS, junto con la India y junto con Corea del Norte y con Brasil y con la India. O sea, todos estos países. Aunque quizás ya en términos muy fuertes, hace poco, como 20 días, el presidente de la India visitó a Israel y le ofreció ayuda. Entonces imagínense, o sea, sería un parteaguas porque no sabemos si India sería fiel a los BRICS y lucharían en contra de Estados Unidos y el régimen y en contra de Israel, porque el presidente de la India apenas tiene poquito que fue a Jerusalén y estrechó la mano de Benjamín Netanyahu y le dijo: estamos contigo y cualquier cosa, ¿no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto es real. Los eventos, y Jesús lo dijo, los eventos que precederán en este caso al rapto de la iglesia y por supuesto a la gran tribulación, están enmarcados por, fíjense, guerras y rumores de guerras. ¿Qué más? Pestes y terremotos, aumento de la maldad y falsos cristos. Porque en este momento quiero decirles que para todos los que digan que son cristianos, la única base de autoridad para poder determinar qué es lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer, pues es la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las religiones más grandes del planeta que dicen que tienen fundamento en la Biblia? Pues todas las iglesias cristianas, y esto incluye inclusive a la Iglesia Católica. Pero lamentablemente, aunque todas estas religiones se enmarcan como cristianas, hay algunas que han tergiversado por completo los conceptos de la Biblia y han llevado a extraviarse de la verdad a sus adeptos, aunque tengan la base como Biblia. ¿Cómo podemos saber si algo es verdadero? Bueno, miren, la única fuente con autoridad para hablar sobre los asuntos de fe, pues es la Biblia. Y no importa si se levanta un líder, quien quiera que sea, y comienza a dar sus propias versiones, sus propias ideas o sus propios pensamientos, si esas ideas y esos pensamientos contradicen el fundamento que está en la Biblia, pues esa es la forma de darnos cuenta que está en lo incorrecto. Pero si lo que él dice está de acuerdo a la Escritura, no lo pueden demostrar con la Escritura, pues entonces sabremos que están en lo correcto. Cualquier enseñanza que se nos llegue a nosotros y nos diga, esto es lo que tenemos que creer, nosotros necesariamente tendríamos que decir, ¿y cuál es el fundamento bíblico? Entonces, todo lo que nosotros enseñamos, usted se da cuenta, nada de lo que nosotros decimos aquí, ni en ningún lugar donde predicamos, son ideas de nosotros. Realmente todo lo que decimos aquí está en la Biblia. Y vamos a comenzar. Entonces estamos hablando de la tercera caída de Lucifer, pero queremos enmarcar en qué entorno histórico es que se va a desarrollar esto. Para que venga la tercera caída de Lucifer, necesita prácticamente terminar la gran tribulación. Y esa situación pues todavía ni siquiera la comenzamos. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ir otra vez ahí.
Apocalipsis capítulo 20. Y nos vamos a enterar, vamos a ir poco a poco, vamos a desmenuzar todo este capítulo, lo vamos a desmenuzar. O sea, vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo cada vez que avancemos aquí. Entonces, Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, hay cosas que la Biblia menciona, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que son símbolos o son figuras, que en realidad no es que, por ejemplo aquí que dice que desciende un ángel con una cadena, no es que literalmente esté bajando con una cadena, sino que lo que está diciendo es que viene con autoridad de Dios, y con esa autoridad de Dios va a hacer que Satanás quede reducido al abismo y lo va a encerrar, dice que por 1000 años. Ahora, en esos 1000 años, pues tienen que suceder muchas cosas. Por ejemplo, el que termine la gran tribulación. Pero nosotros, si tuviéramos que marcar una línea del tiempo, de la eternidad a la eternidad, nosotros estamos en el punto, o sea, si alguien dijera, pastor, ¿en qué punto de la historia humana estamos en este momento? En una línea del tiempo de la eternidad a la eternidad. Estamos en un punto donde la iglesia todavía está en la tierra. Y la prueba evidente de eso es que tú y yo estamos aquí. Porque nosotros creemos en Jesús. Jesús es el Señor de nuestra vida. Ahora, Él prometió regresar por sus seguidores antes de que comenzara lo que en escatología, escatos quiere decir los últimos, escatología, escatos y logos es una palabra compuesta del griego. Escatos significa los últimos días y logos el estudio de los últimos días. Entonces, cuando decimos escatología, estamos diciendo el estudio de los últimos días. Entonces, de acuerdo a la escatología, la iglesia va a salir de la tierra. Y va a ser un evento cataclísmico para toda la humanidad. Eso es verdad. Jesús dijo que Él vendría por su iglesia para rescatarla de la gran tribulación que vendría sobre la tierra. Ahora, esta gran tribulación es la última semana de la que habló el profeta Daniel, Daniel 9:27. Vamos a ir para allá. Y miren lo que dice Daniel. En el 9:27 dice, y por otra semana, bueno, vamos a ver un poquito antes, desde el 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice verso 27, por otra semana, que esta es la última semana de la que habla Daniel, refiriéndose a la historia del pueblo de Israel en su existencia sobre la tierra. La última semana, una semana, ¿cuántos días tiene, dijimos? 7 días. Bueno, en profecía es un día por año. Entonces, la última semana que se sobrevivirá el pueblo de Israel es cuando comience la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación como tal tiene 2 fases. 3 años y medio, cuando surge este hombre, después de que se vaya a la iglesia, o eso creemos, después de que se vaya a la iglesia, surge este hombre. Y es un periodo donde todo será visible, o sea, el mundo entero sabrá que se firmó un pacto de paz entre Israel y las naciones árabes con las que él tiene problemas en este momento. Se va a firmar un pacto de paz por 7 años. Y en esos primeros 3 años y medio, el anticristo que surgirá como un líder político, con carisma, con fuerza, con dinero, con conocimientos, porque dice que este ser tendrá la capacidad de resolver enigmas, tanto que nadie ha podido resolver los problemas en Medio Oriente, y él va a llegar con una fórmula para poner paz en el Medio Oriente. Entonces va a ser muy visible, el mundo entero lo va a saber. Se firmó un tratado de paz entre las naciones árabes y el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién lo va a lograr? Este hombre que va a surgir. ¿Cuándo va a surgir? Cuando la iglesia ya se haya ido. Entonces, lo primero que va a suceder en este tiempo es esto, en el 27. Vean cómo dice, estamos en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa última semana se refiere a 7 años y es el tratado de paz que ya dijimos que él va a firmar con las naciones árabes y con Israel. Ahora ya hay un preludio. ¿Sabe cómo se llama? Los pactos de Abraham. ¿Quién lo está promoviendo? Jared Kushner. ¿Y quién es Jared Kushner? ¿Alguien sabe? El yerno de Donald Trump. El yerno de Donald Trump. Él ya logró hacer la paz o firmar un tratado de paz con algunas naciones, pero no todas. En este caso, Irán no ha firmado y ahorita precisamente están en guerra. ¿Por qué? Porque ellos han decidido exterminar al pueblo de Israel a como de lugar. ¿De dónde nace ese odio? Pues de la religión, precisamente de la religión. Porque Israel, o sea, capa y espada defiende que Jerusalén es la capital de su territorio, y ahí está la mezquita de la cúpula de la roca, que es un lugar de adoración de los musulmanes. Israel quiere reconstruir el tercer templo, pero este tercer templo tendría que ser construido donde ahorita está la cúpula de la roca. Entonces, a propósito, cuando hay guerra, a propósito, los que están viendo cómo vienen los cohetes, ellos saben que si uno de esos cohetes fuera directamente hacia la cúpula de la roca, no lo detienen. ¿Se acuerdan ustedes que Israel tiene lo que le llaman para proteger su espacio aéreo? Sí, hay la cúpula de acero, ¿no? Algo así. O sea, es una máquina contraofensiva cuando vienen cohetes. Entonces se calcula dónde va a caer. Si ellos vieran que uno de esos va directamente a este templo de los musulmanes, no lo pararían. ¿Por qué? Porque sería que los mismos musulmanes destruyan esa mezquita y entonces Israel puede tranquilamente construir su templo. Si ellos lo quitaran por la fuerza, pues entonces sí, sería el fin del mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque es la religión la que está en juego. O sea, esas personas están firmes en que esa tierra es de ellos y la quieren, ¿no? Ok, entonces lo que nosotros estamos esperando en este momento entonces es el rapto de la iglesia. ¿Cómo va a suceder? Vamos a avanzar rápido. San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Alguien léalo, por favor. San Juan 14, 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora escuchen esto. Entonces Jesús prometió que si se iba, ¿en qué año se fue? En el primer año en la era cristiana. Después de resucitar, se presentó con pruebas indubitables 40 días y 40 noches a sus discípulos, y el último día, el 40, estando en el monte de los Olivos, dice que llegó una nube y fue alzado de la tierra al cielo y se fue. Y Hechos capítulo 1, vamos a ver desde el verso 6. ¿Alguien quiere leerlo? Jesús le dijo. Hechos Entonces 1:6. los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Siga. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siga. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo cubrió, que lo ocultó de sus ojos.
¿Se dan Y cuenta? estando ellos con los Sí, ojos puestos en el cielo. entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, él estaba, entonces hay promesa de que Jesús regresaría. ¿Por quiénes regresaría? Por su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, verso 13 al 16. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿Alguien léelo? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, Luego nosotros, los que vivimos, los los que que hayamos habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. escuchen esto. O sea, esto no es una película. Tampoco es una historia de ciencia ficción. Si Jesús vino y vivió entre nosotros y nació de acuerdo a las profecías que anunciaban que iba a venir, y vino y vivió, bueno, ahora la profecía dice que Él regresará. Pero este regreso está en 2 partes. La primera, que es esta parte, se le llama la parousia. ¿Qué es la parousia? Es una aparición. Parousia significa en griego aparición. Él aparece, pero únicamente va a tener trato con los creyentes, no con el mundo, con los creyentes, aquellos que han creído en Jesús, como tú y como yo. ¿En cuándo va a suceder? Ahorita vamos a ver específicamente qué señal habría de que estaríamos bien próximos a que eso sucediera. Vamos a ver otra parte, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí que les declaro un misterio. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. en un abrir y cerrar de ojos. Lean. De ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley. Entonces vean, no es mentira. Muchas personas dicen, ¿habrá vida fuera de este planeta? Por supuesto que la hay. Pero no son así como se ven en las películas, que alienígenas y que en formas así bien extravagantes. O sea, no, eso no es así. No es así. Hay una vida inteligente, una vida con forma, con diseño, porque el creador del universo así lo diseñó. Nosotros, por ejemplo, somos obra de ese creador, y mirémonos. Todos somos muy semejantes unos a otros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es que haya 3 humanos con 4 ojos o 3 manos. Todos somos semejantes, todos. Porque en Hechos 17:26 dice, y de una misma sangre, Hechos 17:26, de una misma sangre ha hecho el linaje de todos. Alguien léalo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por eso es que todos somos semejantes. Por eso es que puede existir la ciencia de la medicina, porque con que se estudie un solo cuerpo,
todos los demás somos semejantes. Tenemos los mismos miembros. Por eso dicen, ay, cuando alguien dice, me duele la vesícula, pues todos tenemos vesícula, o sea, sabemos de qué se trata. Ay, me duele la espalda, porque somos semejantes. O sea, este Dios no es incoherente. La sabiduría y la inteligencia le pertenecen a Él. Y Él nos formó, Él nos hizo, somos obra de sus manos. Él dice que tiene derecho de autor sobre nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 16. Vean, esto también lo dice la Escritura. Dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que están. ¿Qué más? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando el hombre quiere vivir su vida aparte de este Dios, se vuelve completamente infeliz. No encuentra propósito para su existencia. Y ahí surgen las preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿La muerte es el final de la vida? ¿Con eso se acaba todo? Pues no. No, porque nosotros somos seres, voy a decir palabras que quizás no están en la Biblia, pero que encajan bien en el pensamiento de lo que quiere comunicar la Escritura. O sea, nosotros somos una especie cósmica. Dios, que es el Dios creador de todo el universo, Él nos formó a nosotros, nos diseñó. Pero cuando nosotros somos seres que no solamente somos tangibles, dentro de nosotros hay una entidad que es el alma, y el alma es el verdadero yo de cada uno de nosotros. Esa alma es eterna, trasciende al tiempo y a las circunstancias materiales. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y luego dice, ¿en qué consiste todo vuestro ser? Espíritu. Léanlo, está ahí. 5:6. 1 Tesalonicenses 5:23, a ver, o 4:23. Y el mismo Dios Ahí está. de paz os santifique por completo y todo vuestro Todo vuestro ser. Y luego dice que es todo vuestro ser. ¿Qué es todo vuestro ser? espíritu, alma y cuerpo. Y se dan cuenta, y nosotros normalmente nada más atendemos a la parte física, el cuerpo. Y muchos de nosotros pensamos que esto es el todo de la vida. Por eso hay gente que dice, no, pues disfruta la vida, o sea, lo que tu cuerpo pida, dáselo, porque te mueres y se acabó. No, ya se acabó, ya no hay nada. Y no es cierto. Pareciera que este Dios que nos creó nos dio cuerpos para que en este cuerpo nosotros decidamos si queremos creer en Él o no. Y ese es el proceso de selección de quienes trascenderemos después de que este cuerpo se acabe, quienes trascenderán a esa evolución del alma, de la esencia de lo que nosotros somos. Entonces vean esto, la idea que el diablo nos ha vendido, porque él es padre de mentira, es esto es todo, esta vida es todo. Así que si disfrutaste o no disfrutaste por abusado o por tonto, si disfrutas o no disfrutas la vida. Pero tu cuerpo dale lo que quiera, para que sea feliz, para que se sienta contento, porque te mueres y se acabó. Eso es una mentira. Eso es una gran mentira. Nosotros fuimos diseñados para vivir eternamente, porque este Dios es eterno. Y nosotros también somos eternos en la esencia de nuestra alma. Y pareciera que al estar en este cuerpo, se nos narran o se nos hacen conocer las verdades de Dios. Y en este cuerpo es que nosotros decidimos si queremos aceptarlo o no. Bertrand Russell fue un ateo. Durante toda su vida, él negó la existencia de Dios. Y sin embargo, cuando estaba muriendo, escuchen las palabras que él dijo. A menos que el hombre dé por sentada la existencia de Dios, es que entonces se encontrará sentido para su vida. Y fue el peor, uno de los grandes ateos de la historia. Y durante toda su vida negó la existencia de Dios. Pero cuando iba a morir, pareciera que tuvo una iluminación de Dios y entonces dijo estas palabras. A menos que el hombre dé por sentada la existencia de Dios, es que entonces encontrará sentido para su vida. Y sí es cierto. Porque la idea normalmente del mundo es estudia, prepárate, ten una carrera, cómprate tu coche, tu casa, una alberca. O sea, vive la vida, ten tus hijos y te vas a morir y se acabó todo. Pero eso es la gran mentira que nos ha vendido el diablo. Nosotros somos seres eternos. Fuimos llamados para ser eternos, para vivir de manera eterna.
pero el pecado estropeó ese propósito de Dios. Entonces ahora los únicos que pueden tener vida eterna es al conocer a Jesús. Porque Jesús vino y murió y pagó por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, verso del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Alguien léalo, por favor. Isaías 53, del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin Atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue Escuchen eso. Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo dijo el profeta Isaías 650 años antes de que Jesús naciera. Entonces Jesús cumplió a plenitud ese propósito de Dios. Por eso cuando Él muere en la cruz, una de las 7 palabras fue, cuando ya estaba agonizando, dijo, consumado es. O sea, lo que tú me dijiste que yo hiciera, lo he terminado. Luego dice, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiro. Pero Él cumplió. Cuando Él moría en la cruz, el propósito era pagar por los pecados de cada uno de nosotros, que nosotros habíamos traído por herencia de Adán, cuando Satanás engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Esto es algo cósmico, o sea, es un conocimiento sobrenatural, es un conocimiento espiritual que Dios nos regaló aquí en su palabra. Entonces, cuando Jesús muere, de acuerdo a 2 Corintios 5, 17 al 21, dice, de modo que si alguno está en Cristo, vean, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas. Y todo esto, ¿qué dice? 5, ¿qué? 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Alguien lea? Aquí todas son hechas nuevas. Siga. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo Vean. por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué más? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Fíjense, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En Él. O sea, la persona que rechaza a Jesús no tiene oportunidad. O sea, simplemente va a morir en su ignorancia y va a morir creyendo las mentiras del diablo, de que la vida esta es toda y se acabó, y que nadie ha regresado de la muerte, y quién sabe si eso es verdad o no. Jesús murió y resucitó. Entonces Él tiene toda la capacidad moral para decirnos qué es lo que sucede. Ahora, Él usa de su Espíritu Santo. Las únicas personas que pueden tener acceso a esa vida que va a durar para siempre son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Si no lo tienen, vean lo que sucede en San Juan 3:36. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Escuchen eso. Entonces, todas las personas que escuchan este mensaje tienen que decidir, ¿lo acepto o lo rechazo? Si lo rechazas, no tienes oportunidad. Vas a morir, y cuando mueras entrarás a un mundo
donde el poder de Dios es más real que en este momento. ¿Por qué? Porque entonces estamos sujetos al rema de Dios, al poder operativo de Dios, del que nos creó, y nos enfrentaremos ante Él, y Él nos juzgará por lo que nosotros hicimos en este cuerpo. 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vean lo que dice. ¿Qué más dice? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo. O sea, vean, está hablando de una vida después de salir del cuerpo. ¿Y qué es lo que sale del cuerpo? El alma. El alma es la verdadera identidad de quien tú eres, pero está dentro de este estuche. Dentro de Heli hay un alma, está la verdadera Heli. Dentro de Rosita está la verdadera Rosita, pero Dios le dio ese estuche, la hizo así chiquita. A Él le plació hacerla así. Dentro de Katy está la verdadera Katy, le dio ese estuche, ella vive en ese estuche. Fabián, Dios te dio ese estuche, pero dentro de él está el verdadero Fabián. Ahora, ese ser que está dentro de Fabián es eterno. Para bien o para mal es eterno. ¿Para mal en qué sentido? Rechaza a Jesús, no tiene oportunidad. Acepta a Cristo, entonces Dios ilumina su mente y comienza a adquirir conocimientos de la sabiduría de Dios. Porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. O sea, en un estado carnal, mientras yo rechace a Jesús, esa luz no puede entrar en mi cerebro para que yo comprenda los conceptos de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás impide que nosotros conozcamos esta verdad, porque esta verdad tiene la capacidad de hacernos libres. San Juan 8:32, vean qué dice. Esto lo dijo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Escuchen eso. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros somos eternos. Que este cuerpo es como una prueba para decidir quién acepta y quién rechaza a Jesús. Si lo rechazas, estás perdido. Vas a seguir siendo eterno, pero vas a ir a un lugar de tormento. Porque no quisiste nada de que tener comunión con la luz, con la vida misma. Por eso cualquiera que rechaza a Jesús está rechazando la vida, porque ya vimos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces yo no quiero nada con Jesús. Estás diciendo, yo no quiero nada con la vida. Perfecto, o sea, Dios, está bien. Tienes libre albedrío. Yo mismo te hice así para que tú pudieras decidir si me aceptabas o me rechazaras. No quieres nada, perfecto, respeto tu decisión. Pero cuando salgas de este cuerpo, entonces vas a venir delante de mí y con la pena te diré, mientras estuviste en el cuerpo, yo te hablé, yo traté contigo, tú dijiste no quiero nada, está bien. De hecho, la palabra muerte en su etimología más pura significa separación, separación. Entonces, cuando la persona muere, lo primero que se sale, se separa su alma, el espíritu que es de Dios es el aliento de vida por la palabra Rúa. La palabra Rúa. Entonces, el espíritu de Dios dándole vida a nuestra alma, que esté consciente y dentro de nosotros y que opere dentro de nosotros. Pero cuando nosotros morimos, se desprende. El cuerpo se queda ahí tiradito, no es más que el estuche, se pudre. El estuche que me dieron, ahí se pudre y mi alma sale. Y se enfrenta a ese juicio con Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Viene el juicio. ¿Y cuál será el juicio? ¿Aceptó o rechazó? Aceptó. Oh, bienvenido a casa. Rechazó. No quisiste creer. Se separa. Eso se le llama muerte segunda, porque la primera muerte fue cuando se desprende tu alma y la segunda muerte cuando te separas por completo por la eternidad de Dios. ¿A dónde vas? A un lugar difícil, o sea, un lugar de tormento. Así lo dice la Biblia. Ok. Cristo viene, que es el evento que estamos esperando, que va a suceder en cualquier momento. Cristo viene y la iglesia es levantada. Los que murieron en Cristo, vean, vienen con Jesús, porque en ese momento cuando una persona muere, va al cielo. San Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo para que me vean mi gloria, la gloria con la que me has amado. A ver, pongan ese texto. ¿Sí está ahí? Sí. ¿Qué dice? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a todos los que creen en Jesús, cuando mueren en este momento, si muere un cristiano, es llevado a la presencia del Rey, a gozarse, a estar conociendo un mundo que en este momento, bajo estas circunstancias, no se nos permite ver, pero cuando salimos, entonces sí. Inclusive también, cuando salimos, ya podemos apreciar el mundo paralelo. ¿Se acuerdan que en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra? Y lo dice, visibles. Bueno, cuando salimos de este cuerpo, entonces ya podemos apreciar las cosas que son invisibles. Ya estamos en ese mismo ambiente espiritual y entonces vamos a poder ver lo que nuestros ojos en este momento no pueden ver. No podemos ver a Dios, no podemos ver a los ángeles, no podemos ver a los demonios. Pero cuando nuestra alma se desprenda, se salga en nosotros, entonces tendremos capacidad de ver todo eso y de sentir. Así como nuestro cuerpo siente, el alma también siente lo mismo, igual. Entonces salimos de nuestro cuerpo y en ese momento nuestro cuerpecito se queda ahí, el alma se va con el Señor hasta que venga el día del rapto de la iglesia. En el día del rapto de la iglesia ya lo vimos. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿esto será visible en el mundo? Sí. Va a ser un cataclismo de magnitudes increíbles, porque todo el mundo va a decir, millones de personas desaparecieron. Escuchen, ese es el evento más trágico de la humanidad. Porque cuando se va a la iglesia, también se va el Espíritu Santo, en la forma que opera en este momento. ¿Qué quiere decir? Cuando tú sientes amor, sientes empatía, sientes compasión, sientes misericordia, todo esto lo produce Dios en los seres humanos. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando su Espíritu Santo deje de operar en la forma que está operando en este momento, entonces solamente quedará un mundo donde todo el mundo se odia. Se acabó la gracia. Y cuando se acabe la gracia, entonces se manifiesta el anticristo. Vamos a verlo. Segunda a los Tesalonicenses. ¿Ya están por ahí? En el capítulo 2, verso 7 en adelante. ¿Alguien lea? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Siga. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Siga. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Siga. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. O sea, este inicuo es el anticristo. Y dice la Biblia que ya está en acción, pero hay quien a su vez en este momento lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo y la iglesia. Cuando nosotros oramos, Señor, ten misericordia de nuestros vecinos, ten misericordia de nuestros amigos, ten misericordia, el Espíritu Santo opera y Satanás no puede obrar. Pero si él obrara, ¿cuál es el trabajo de Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás? San Juan 10:10 nos describe, y esto lo dijo Jesús. Vean lo que dice. El ladrón no viene sino para robar, matar. A eso viene. Entonces imagínense, pero ahorita sí lo hace, pero no lo hace como quisiera hacerlo porque la iglesia está presente. Pero cuando la iglesia sea quitada, que Jesús venga por ese pueblo y se lo lleve, entonces Satanás no habrá quien lo detenga. Ahora, Dios se lo va a permitir. ¿Qué pasa inmediatamente después de que la iglesia se va?
En ese momento puede surgir ya el anticristo. Ahora sí, se anuncia por todos los que se hayan quedado. Imagínense primero el gran escándalo de que miles y millones de personas hayan desaparecido. ¿Qué explicación creen ustedes que dé la ciencia? De los marcianos. Sí, los marcianos, sí. Sí. De hecho, hoy muchas personas que creen en el movimiento OVNI o en todo lo que es la ufología, ellos ya están diciendo que va a haber avistamientos y que se van a dar a conocer. El mismo Trump, pastor, el Trump dijo que iba a dar información sobre lo de... Ajá. de esta- Estamos a punto, vean, a punto de que aparentemente esa información es de vida fuera de la tierra. Pero en realidad, fíjense, Dios existe, Él es el creador y el universo Él es sobre sus manos. Entonces, esa inteligencia real de Dios, ese poder de Dios, ese, no sé cómo podríamos llamarle desde la perspectiva humana y desde un punto de vista científico, ese plasma que es vida, que no es plasma, es un ser pensante con emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, igual que nosotros, por eso nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero Él es Dios, Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces nosotros somos obra de sus manos. Y cuando la iglesia se vaya, pues lo terrible que va a suceder en el mundo. Imagínense, se va a colapsar. ¿Y qué va a decir el mundo? Pues los extraterrestres. Entonces ya se empieza a hablar de eso, ya se empieza a hablar de eso. Entonces cuando el mundo, los cristianos desaparezcan, pues la gente va a decir, pues fueron los marcianos que se los llevaron. Qué bueno que se los llevaron a ellos y no a nosotros. Así van a decir, nosotros nos quedamos aquí, quién sabe qué estarán sufriendo, qué les estarán haciendo. Pero en realidad ese es el engaño, otra vez el engaño del diablo. Porque él sabe que nosotros pasamos de estar en la tierra a estar en la presencia de Dios. Entonces cuando ya se va a la iglesia, entonces ahora sí el anticristo se puede revelar. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6. La iglesia se va y ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Vamos a ver rápido para ir y a ver si llegamos a lo que queremos ver. Capítulo 6, verso 1. Alguien lea, por favor. Esto ya es la gran tribulación. Comienza después de que se firme el pacto de 7 años. La iglesia se fue, se firma un pacto con Israel, 7 años, y eso es lo que sucede inmediatamente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vean, o sea, esto es escatología, estamos hablando ya de un proceso que todavía es futuro. Dice, abrió uno de los sellos, que fue el primero, y miré, y aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para... ¿Quién es este ser? Este es el anticristo. Ahí aparece. Firma el tratado de paz por 7 años. Los primeros 3 años y medio es como si andara en campaña. Reparte dinero por acá, dinero por allá, resuelve conflictos acá, resuelve conflictos allá. Israel en esos primeros 3 años entra en paz, reconstruyen el templo, el tercer templo, en donde está ahorita la mezquita de los musulmanes, ahí lo van a construir. Y ellos comienzan a hacer sacrificios como en el Antiguo Testamento. Hasta que a la mitad de la semana el anticristo va al Medio Oriente, se introduce en el templo y les dice a los judíos, señores, ustedes lograron todo esto porque yo soy Dios. Y los judíos pues no lo van a aceptar como Dios. Entonces, al no aceptarlo como Dios, él se enfurece. Y se enfurece tanto que convoca a las naciones del mundo a ir en contra de Jerusalén. Fíjense. Y ahí ya entra China, Rusia, Corea del Sur, todos los musulmanes, y vienen en contra de Israel. Y por 3 años y medio comienza una persecución terrible contra los judíos. Bueno, al grado que dice la Biblia que pisotearon la ciudad santa. O sea, los gentiles llegan y invaden Jerusalén, y la tercera parte de los judíos huyen al desierto, donde ya están preparados los búnkers, y son reales, solo que nadie sabe dónde están,
porque Dios en una obra sobrenatural está permitiendo que muchas naciones que no pertenecen a Israel los van a apoyar con búnkers en el desierto, y la tercera parte de los judíos va a ser salva porque va a ir a esos búnkers. Las otras 2/3 partes van a morir. Cuando estén a punto de ya colapsar a Israel, que ya pasaron prácticamente 7 años desde que se fue la iglesia, y que estén a punto de colapsar a Israel, es decir, que ya lo van a desaparecer, en ese momento aparece Jesús. Esa es la segunda venida. Vamos a Zacarías capítulo 14. Versículos 1 y 2, ahí comenzamos a leer. Vean, esto está también, ya está próximo. ¿Alguien lea? He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y a la ciudad será tomada, y será saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando el anticristo, Israel no acepte adorarlo como Dios, dice, no, perfecto. Todo lo que te lo voy a quitar y más. Es más, te voy a acabar. Entonces, convoca a las naciones del mundo, vienen en contra de Israel. Y a esto se le llama la guerra de Armagedón, en el valle de Megiddo, allá en el Medio Oriente. Las naciones del mundo llegan y comienzan a atacar a Israel. Y ni Estados Unidos va a poder ayudarle, porque van a ser tantas naciones que van a acabar prácticamente a Israel. Pero vean lo que sucede aquí de acuerdo a la historia del futuro. Esto está escrito y tiene más de 2500 años. Después, verso 3, alguien léalo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Siga. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos que se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. A ver, ¿quiénes vienen con él? Bueno, nosotros ya estuvimos casi 7 años en el cielo prácticamente, y regresamos con Jesús. Y este Jesús viene y entonces se enfrenta a los ejércitos que ya están a punto de eliminar a Israel, y obvio pues los vence. Los vence, los acaba. Y entonces pues los judíos salen así todos, pues ¿qué pasó? ¿No? ¿Quién nos ayudó? ¿De dónde vino el apoyo? Si ya casi nos iban a exterminar. Es Jesús. Ahora, esta es la segunda venida. Esta sí es la segunda venida, y sucede al final de la gran tribulación. ¿Quiénes vienen con él? Todos los que nos fuimos en el rapto de la iglesia, cuando él vino por su iglesia. Todos, son miles y millones. Pero vean, nosotros, de acuerdo a los pasajes de 1 Corintios 15:51, ya nuestros cuerpos son cuerpos glorificados. O sea, somos nosotros mismos, pero ¿se acuerdan que en 1 Corintios dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. Entonces nosotros ya venimos igualitos así como estamos ahorita, pero ahora nuestros cuerpos son glorificados. O sea, ya tenemos cuerpos glorificados. Cuando Pablo dice que seremos transformados, la palabra en griego es metamorfos o metamorfosis, y significa cambio. Un cambio molecular, un cambio atómico,
en la estructura de nuestros cuerpos, porque ahorita nosotros tenemos carne y sangre, pero en esos cuerpos no tendremos carne ni tendremos sangre. Pero sí podremos, fíjense cuántas cosas podremos comer, podremos viajar, podremos convivir como ahorita. Esa es la gran verdad que Satanás quiere ocultar, que nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados y que tendremos lo mismo que sentimos ahorita, pero dimensionado, o sea, aumentado. Si hoy sentimos amor o placer cuando vemos a alguien que amamos, imagínense con un cuerpo glorificado. Y lo más hermoso, que ahí ya no hay muerte. Entonces nosotros venimos con Jesús. En ese momento, Satanás es apresado. Esta es ahora sí la tercera caída de Lucifer, porque lo apresan. Alguien siga leyendo ahí en el 6. En 14:6, ¿qué dice? No, pero estábamos en... Primera Corintios. En Zacarías 14:6. Acontecerá. Está hablando del final de la gran tribulación, cuando ya Jesús viene y acaba con los ejércitos del mundo. 14:6, ¿qué dice? Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni un día ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Siga. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ahí comienza el reinado de Cristo por 1000 años. Ahí es donde dice la Biblia de Apocalipsis capítulo 20, que viene el ángel y ata a Satanás. ¿Por cuánto? Por 1000 años. O sea, lo saca de la escena. Pero aquí surge algo interesante. El mundo de entonces, muchas naciones sobreviven a la gran tribulación. Muchas naciones, hacia hombres de carne y hueso como nosotros en este momento, sobreviven a la gran tribulación. ¿Qué pasa con ellos? Jesús juzga a esas naciones, porque muchos de ellos eran justos. O sea, es decir, cuando comenzaron a ver todas estas cosas, ellos se asombraron y muchos de ellos eran piadosos, otros no. Entonces, vamos a ir a Mateo, al capítulo 25, y eso es lo que va a suceder al final de la gran tribulación, donde Jesús juzga a las naciones. En el versículo 31, vean lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los Unos de los otros, como aparta el pastor a de las ovejas. las ovejas de los cabritos. Y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Siga. Entonces el rey dirá a los que de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuvo hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me Recogisteis. reconocisteis. Estuve desnudo. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, y te descubrimos. ¿O cuando te vimos enfermo? Te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuvo hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuvo desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora vean, escuchen esto. Ahora, estas son las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación. Estos, o sea, nada tienen que ver con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en este momento ya tiene cuerpos glorificados. Entonces, los que entran a la gran tribulación son seres humanos como tú y como yo. ¿Cuánto tiempo va a durar el reino de Jesús sobre la tierra? 1000 años. Ahora, ¿cómo será si Satanás está atado? ¿Cómo será eso? Miren, para empezar, 0 guerras. Aumento de la tecnología bajo el reino de Cristo. Todas las naciones estarán obligadas a subir una vez por año a Jerusalén y adorar al rey allí en Jerusalén. ¿Quiénes gobernarán? Los cristianos. Los cristianos serán los encargados de impartir justicia a todas las naciones. O sea, usted y yo gobernaremos entonces como reyes y sacerdotes de Dios a través de Jesucristo. O sea, esto es impresionante. Lo que nos espera es glorioso, pero todo comienza cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y que estamos esperando que Él venga. Ok, entonces vamos a, vean en el capítulo 19, al final se nos dice qué va a pasar con el anticristo. Capítulo 19 de Apocalipsis. 20:19. Sí, no, 19, capítulo 19. ¿Cómo va a venir Jesús? ¿Se acuerdan que yo les dije que viene Jesús y combate con todos los ejércitos del mundo? Y es cuando Él viene y entonces combate con todos los ejércitos del mundo. Aquí nos lo narra de una manera más clara, más específica. Lo que decía Zacarías también lo dice Apocalipsis en el capítulo 11. Voy a leer para que sea rápido. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ahí vamos a venir tú y yo, si seguimos fieles, ahí vamos a venir. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Vean, aquí se acaba el anticristo. Esos 7 años nada más le duró el gusto de ser el mero en el planeta. Y la bestia fue apresada. ¿Y con ella quién? El falso profeta. Estamos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos ¿a dónde?
al lago de fuego que abre con fuego, a que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. O sea, eso es cuando Él destruye a los ejércitos del mundo que están por acabar a Israel. Así termina esto, así termina. Ahí apresan a Satanás y lo ponen 1000 años. En esos 1000 años, escuchen, los leones dejan de comer carne. Los tigres, los leopardos se vuelven mansos, comienzan a comer pasto. Los niños juegan con ellos. Las serpientes no son dañinas. Aumenta la ciencia, la tecnología, todo bajo el gobierno de Cristo. Y todas las naciones tendrán que subir una vez por año a adorar a Jerusalén. Y nosotros reinaremos con Cristo 1000 años. Después viene, ya al final del juicio de Lucifer, que ahora sí ya es cuando lo mandan al lago de fuego. Pero nosotros, esta es la historia del futuro. Tal como está escrito, así va a suceder. Parece una película, ¿verdad? ¿Sí o no? La verdad que sí parece una película. Pero es la verdad de lo que va a suceder. Y nosotros estamos esperando al final, cuando termine el milenio, se destruye la tierra, Dios la acaba y crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces ya estamos en el estado eterno y nosotros como criaturas ya con cuerpos glorificados pasaremos a otra etapa de la evolución humana, donde nosotros estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no existe la maldad ni el pecado, y todos aquellos pues, que no creyeron en Jesús estarán para siempre en el lago de fuego. Esto es muy triste. ¿Dónde está el lago de fuego? Pues la Biblia no nos dice con exactitud dónde está, pero debe ser fuera del planeta Tierra, en algún lugar en el universo. Ahí está ese lugar. Pero nosotros por ahora pues tenemos que buscar de Dios, acercarnos más a Jesús y permitir que Él siga siendo el Señor de nuestras vidas. Tenemos un gran futuro, de verdad un gran futuro. Después vamos a hablar sobre cómo será la vida en el cielo y van a ver que es extraordinario. Hay preguntas. Ahora puede hacer las preguntas que quiera. Preguntas. Y si no, les hago un examen y les pregunto yo a ustedes. Preguntas.